Amigas, amigos, sean bienvenidos. Agradezco la atención que me han otorgado para poderles hablar un poco respecto de una devoción que tiene mucho tiempo y que está ligada a las creencias de la religión católica en México. Y me referiré concretamente a la devoción de la Virgen de Guadalupe. Mucha gente piensa que esta devoción fue traída por los españoles, que una buena proporción se dice eran originarios de Extremadura, en el sur de España, y dado que la devoción principal que tienen los extremeños está concentrada en una estatuilla de la Virgen María que es venerada en el altar principal del monasterio de Guadalupe, pues suponen que efectivamente fueron los españoles con Hernán Cortés a la cabeza los que trajeron esa devoción a México y que aquí la implantaron. Pues bueno, quiero decirles que efectivamente, pues sí, hay alguna pequeña relación, pero no lo es tanto. Ustedes, conforme avancemos en esta conversación, podrán observar que hay diferentes imágenes de la Virgen de Guadalupe, la española, que son veneradas tanto obviamente en Cáceres, en Extremadura, como en algunas otras poblaciones como Jerez de la Frontera o en Segovia o en el monasterio de la Rábida, cuyas diferencias son bastante fuertes, no es exactamente la misma figura. Y pues yo empezaría, número uno, por plantear algunas diferencias entre la estatuilla que se venera en Cáceres y la imagen plasmada en el ayate de Juan Diego, que se sigue venerando acá en el Tepeyac, en México. Por principio de cuentas, la estatua de madera que se venera en Extremadura, pues como lo he mencionado, es una estatua de madera casi de tamaño natural, que fue encontrada por allá del siglo XIII por un campesino a las orillas del río Guadalupe. Habrá que recordar que por aquel entonces todavía estaba la transición en esa región de lo que ahora llamamos España, la transición de la dominación árabe hacia la reconquista por parte del pueblo español. Entonces, cuando llegaron los musulmanes, pues muchos cristianos, huyendo de esta gente, lo que hicieron para que no fueran profanadas las imágenes fue enterrarlas, fue esconderlas en diferentes lugares, y se supone que esta estatuilla de la Virgen María pasó bajo estas circunstancias. La leyenda dice que la estatuilla fue traída directamente por San Lucas, bueno, que incluso fue tallada y fue traída por San Lucas a España, pero pues eso ya es un incremento a la devoción de los españoles de aquel entonces, del siglo XIII y XIV. Pero bueno, el chiste es que cuando es encontrada o reencontrada esta estatuilla, de inmediato se manda a hacer una pequeña capillita. Los cristianos antiguos que vivían por aquel entonces empezaron a congregarse alrededor de esta imagen o de esta estatuilla, y poco a poco fue creciendo, fue enriqueciéndose dicho templo, hasta que finalmente fue otorgada a la custodia de los frailes jerónimos, de la congregación de los jerónimos. ¿Quiénes son estos amigos? ¿A qué se dedicaba esta cofradía? Bueno, los jerónimos tenían una especie como de vida monástica, pero además estaba concentrada en el estudio de las Sagradas Escrituras y de las lenguas, así como de la aplicación de los conocimientos médicos que habían encontrado en varios de esos libros. Concretamente, pues, destacaban por sus estudios de las lenguas clásicas, griego y latín,
y por supuesto por el contacto con los anteriores conquistadores de España, me refiero a los árabes, no a los godos, también sabían o leían y traducían mucho los textos árabes, entre los cuales pues, había textos de matemáticas, textos de medicina, de biología, etc. Eso hizo que mucha gente pobre, habrá que recordar que por aquel entonces se dieron en Europa muchas epidemias, morían millones de personas, los pueblos acababan prácticamente diezmados por epidemias de enfermedades infecciosas. Y pues también no faltan algo pues, que sigue siendo muy común en nuestros días, que son enfermedades ortopédicas, una disminución de las funciones de las extremidades, particularmente pues todo aquello que está relacionado con el desplazamiento, ¿verdad? Caminando, causaba y sigue causando pues un gran dolor de cabeza, un elemento de tensión en la familia. Y a eso se dedicaban los frailes jerónimos, y habrá que decir que a mediados del siglo XIV, entre mediados y finales del siglo XIV, familias que vivían en Guadalupe, allá en Cáceres, alrededor de lo que fue acabándose finalmente como un gran monasterio, uno de los monasterios más hermosos con los que cuenta la península ibérica, varias familias pudientes, particularmente señoras viudas, empezaron a atender de manera particular a peregrinos que iban a visitar la estatuilla de Guadalupe y entre ellos pues, a gente que venía enferma. Muy pronto se vieron en la necesidad de dedicar de manera exprofesa algunas de sus propiedades para atender a estas personas. Y así tenemos que desde mediados de ese siglo XIV empezaron a aparecer los primeros hospitales alrededor del monasterio de Guadalupe, sufragados por, llamémosle hoy en día, la iniciativa privada, es decir, por personas con una cierta vida o un desahogo socioeconómico que les permitía atender las necesidades de otros. Entre ellas destacó quizás el hospital más antiguo de Guadalupe, el hospital de Doña Teresa, así se llamaba, que no tiene nada que ver con Santa Teresa llegó 150 años después, pero esta señora, la señora Teresa, no recuerdo cuál era su apellido, viuda, empezó a dedicarse a atender a estos peregrinos. Quizás no a su ejemplo, yo creo que ya era algo común en la época, pero fue tal el empeño que pusieron y el talento con el que administraron este servicio a la comunidad, que muy pronto quienes siguieron ese trabajo, más las huertas que dejaron, los viñedos que dejaron, para que con sus frutos se siguiese sosteniendo esa obra de asistencia privada, dieron lugar a que pues duraran cientos de años. Finalmente hubo un prior de los Jerónimos, que si no mal recuerdo por allá del siglo XV, XV, tomó bajo su cargo para evitar algunos mala atención hacia los peregrinos y además darle una profesionalización a los servicios médicos proporcionados, que dedicó a varios de sus hermanos en religión, de sus frailes en el monasterio, a única y exclusivamente estudiar los temas médicos para atender a los peregrinos. Por esta razón es que los españoles, no solamente de Extremadura, sino de todas las regiones, de Asturias, de Galicia, de Cataluña, etcétera, viajaban hacia ese pueblo en el, llamémosle, suroeste de España, para curarse,
para ser atendidos. Por eso esa gran devoción que tenían los españoles que llegaron en el siglo XVI a México hacia la Virgen de Guadalupe, la Virgen extremeña. ¿Qué más podemos decir de ello? Bueno, pues era tan famosa que, por ejemplo, el rey Alfonso XI, cuando iba a combatir en una batalla contra musulmanes muy cerca de Guadalupe, de las primeras cosas que hizo fue ir al monasterio y pedir por mediación de la Virgen Santísima el que Dios los socorriera para vencer a los musulmanes, cosa que se logró y dio tal impulso al ánimo de este rey que otorgó algunos favores reales al monasterio, otorgándole pues algunas, digámosle, llamaríamos hoy en día subsidios, regalándoles algunas joyas para la Virgen, enriqueciendo el templo, etc. Y así siguió con varios de los reyes que estuvieron al frente de España. Entre ellos, pues cabe destacar la Virgen la reina Isabel la Católica, fue una gran devota de la Virgen de Guadalupe en España. Y bueno, otro que fue también gran devoto fue Cristóbal Colón, que por cierto, aun cuando muchos dicen que era italiano, hay una corriente de investigación en España muy fuerte, encabezada tanto por un italiano, qué curioso, por el doctor Philippot, un almirante, y otros españoles, en la cual demuestran que Cristóbal Colón era gallego. Y uno de los fundadores del monasterio, o mejor dicho, de la congregación de los Jerónimos que llegaron allá a Guadalupe, curiosamente tenían el mismo apellido gallego, Sotomayor, que aparentemente tenía Cristóbal Colón. Es un dato más que no sé si sea coincidencia o en verdad había una relación muy fuerte que explica por qué Cristóbal Colón tenía esta devoción a la Virgen de Guadalupe y que la cual incluso en uno de sus viajes, desplazándose mucho hacia el sur, digamos ya cerca de Venezuela y ya prácticamente sin agua dulce que tomar, encontraron una isla a la cual bautizó con el nombre de Guadalupe y que hoy está en posesión de los franceses. Ahí se llama Guadeloupe, o Guadeloupe, no sé cómo se pronuncia. En fin, pues ahí es donde tenemos el origen de la devoción de los españoles del siglo XVI a la Virgen de Guadalupe. Como ustedes podrán constatar, pues esta estatuilla, una virgen morena, pues no se parece nada a la Virgen de Guadalupe que tenemos aquí en el Tepeyac. La Virgen en Extremadura es una virgen con un niño en sus brazos, en su brazo izquierdo. La Virgen de Guadalupe de acá del Tepeyac sí tiene un niño, pero no lo tiene en sus brazos, lo tiene en el vientre. Es una mujer encinta, una mujer embarazada. La imagen de Cáceres no tiene resplandor. La Virgen de Guadalupe sí tiene resplandor. En fin, son quizás en mi perspectiva dos de los elementos que las diferencian, que nos pueden decir que efectivamente no es la misma Virgen extremeña la que nosotros vemos hoy en día en el Tepeyac. Y aquí lo dejamos para una siguiente pregunta.